De la membresía de la gente en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay mucha emoción realmente. No es un crecimiento sostenido, no es un crecimiento fundamentado. Esto no está mal de que la iglesia asista a más gente, sino que la gente enraíce su vida en el Señor. Estamos plagados por mensajes, por predicadores, por tendencias bíblicas y seculares que mezclan todo y nos hablan de algo muy positivo al extremo. Así que hoy vamos a hablar de uno de los fundamentos de la vida cristiana, y es que Dios es fiel. Si Dios no fuese fiel, nada de lo que hacemos nosotros tendría sentido. De hecho, si Dios no fuese fiel, ni nuestra fe serviría, porque nuestra fe se basa en que Dios es fiel y que Él quiere hacer algo. Porque si Él no quisiera hacer algo, aunque yo tuviese toda la fe del mundo, aunque yo tuviese toda la concentración, toda la disposición, no serviría de nada, porque mi fe no le mueve a Dios. Dios se mueve porque Él es Dios, porque Él quiere hacerlo, porque a Él le place, y es de este fundamento que vamos a hablar. Así que vamos a celebrar este mes de junio varios de los aspectos, atributos de Dios, y uno es su fidelidad. Y como creyentes tenemos que entenderlo esto, porque si no vamos a caer en un cristianismo emocional. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si me gusta el culto, me quedo. Si el predicador habla chistoso y me entretiene, ofrendo. Igual tiene que ofrendar, por si acaso en esta iglesia igual se ofrenda, no hay problema. Porque las emociones pueden jugarnos un vaivén de fe inclusive, y podemos ser personas como las olas del mar, que son movidas por el viento. Entonces, a eso me refería al inicio cuando digo que a veces las iglesias se llenan, que está bien, pero nos llenamos de qué tipo de cristianos y de qué tipo de doctrina. Debemos tener una doctrina bíblica donde ni las emociones determinan si yo tengo fe o no. ¿Sí? Es humano tener emociones, es humano tener sentimientos, es humano sentir, pero no es humano totalmente seguir a Dios. Necesitamos de la fidelidad de Dios. Dice la palabra que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Él es fiel para tomar la iniciativa. Repito esto, porque queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia genuina, donde tenemos emociones, donde tenemos sentimientos, pero todo eso lo ponemos a los pies del Señor. Y entonces las emociones no determinan mi nivel de fe. Mis emociones, mis sentimientos, mi estado de ánimo no determina si sirvo a Dios, si le creo a Él, si quiero ir, si no quiero ir. No, ese es ser un cristiano, digamos, nuevo, moderno, posmoderno, como queramos llamarlo, pero no un cristiano bíblico. Hoy vamos a aprender 3 cosas sobre la fidelidad de Dios y por qué debemos celebrar esa gran disposición que tiene Dios para amarnos a nosotros, para buscarnos, para ayudarnos y para obrar en nosotros, aunque nosotros no podemos hacer nada para merecer eso. ¿Sí? No podemos hacer nada para merecer el favor de Dios, simplemente que Él nos ama, simplemente que Él es fiel, simplemente que Él quiere acercarse a tu vida, simplemente que Él quiere obrar en ti. Porque, insisto, si tenemos toda la fe, aún para creer milagros, pero si Dios no quiere, no hay nada que le obligue a Dios a actuar. ¿O sí? ¿O sí? Yo tengo mucha fe y entonces Dios tiene que obrar porque yo tengo mucha fe. ¿Qué piensan? Yo sé que esto rompe a veces nuestro ideal de fe, porque queremos venir a la iglesia donde nos hablen de un Dios que me bendiga, que me ayude, que me abra puertas, que me provea, que me haga de mí todo lo que yo no quiero hacer, pero que Él haga. ¿Sí? Que me bendiga sin orar, sin ayunar, que me bendiga, que obre sin entregarme, sin consagrarme. Pero la verdad es que si Dios no quisiera, ni siquiera estuviéramos aquí. Si Dios no quisiera, ni siquiera hoy hubiésemos abierto nuestros ojos. ¿Estamos de acuerdo o no? Estoy diciendo esto no para tener un pensamiento negativo, sino un pensamiento realista, de que todo lo que pasa es por la fidelidad de Dios. Entonces vamos a aprender a celebrar y a vivir celebrando su fidelidad, que como cantábamos en una de las alabanzas de hoy, danzando en cada temporada, ¿sí? Y si se dio cuenta en la letra, habla de danzar en medio del fuego, en medio de las aguas. Un cristiano emocionalista va a danzar solo cuando todo está bien.
Pero un cristiano bíblico, fundamentado en la palabra, vamos a danzar aun cuando todo no esté bien. Porque Dios sí está ahí con nosotros, aunque no todo esté bien. Y tenemos la esperanza de que va a estar mejor porque Él es fiel. Porque Él no se va en nuestras tormentas, ni en nuestras pruebas, ni en nuestro horno de fuego, ni en nuestro pozo. Dios permanece fiel todo tiempo. Entonces vamos a aprender, vamos a acercarnos hoy a esa fidelidad de Dios que está así, a nuestro alcance. Está obrando a nuestro favor. Vamos a ver el primer punto. Número 1, nunca te olvides que Dios es fiel. Repito, pero vale repetirlo. De hecho, cuando más repetimos, más aprendemos. ¿Le ha pasado eso? Mientras más repite algo, más lo domina. ¿Sí? Los expertos, los maestros, los hombres de ciencia saben que para dominar algo hay que repetirlo y repetirlo. Una buena cocinera sabe que no es solo cuestión de querer cocinar, sino haber practicado mucho. ¿Sí? Entonces, no podemos olvidarnos que Dios es fiel. Y esto pareciera que está de más, pero no es así. La mente humana tiende a recordar generalmente episodios o sucesos significativos y generalmente recuerda más eventos negativos. Nuestra mente tiende a lo negativo, tiende a la duda, tiende a la incredulidad. Por eso la palabra dice en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como estos hay muchos pasajes donde el Señor se va a preocupar de que no nos olvidemos, de que tengamos presente sus obras, su fidelidad. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como la mente no está hecha en sí para recordar la fidelidad de Dios, sino que tenemos que practicarlo. Hoy vamos a practicarlo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es simple. La gente cuando le va bien, alaba, agradece a Dios, viene a la iglesia. Cuando le va mal, se ausenta de la iglesia, no lee la Biblia, no ora y se va a hacer cualquier cosa. Entonces, esto de tener presente la fidelidad de Dios no es solo conocimiento, es convicción. De hecho, no nos movemos en esta iglesia ni en la palabra, no nos movemos por deseos, sino por convicción. Aunque no sienta, yo sé que Dios es fiel. Pero eso, ¿cómo sé? Porque lo he vivido. Pero para vivirlo tuve que abrirme a aprenderlo. Y una vez aprendido, tuve que practicarlo. Entonces pasé muchas pruebas, enfermedades, pobrezas, puertas cerradas, enemistades, personas que no te apoyan y todo lo negativo. Pero ahí aprendí que Dios es fiel. Y cuando practicas eso, llega un momento en que ya no dudas que Dios es fiel. Ya no es que eres superhumano, sino eres simplemente un hijo de Dios que sabe que Dios es fiel. Por conocimiento, por palabra y por experiencia. Así que no nos movemos por un deseo humano, nos movemos por una convicción en la palabra. Y por eso no debemos olvidarnos ninguno de sus beneficios. Hoy vamos a hacer un ejercicio mental y un ejercicio espiritual. Así como hay gimnasia mental para la gente mayor o la gente que requiere mantener su memoria activa. No sé si alguno de ustedes ha hecho esos ejercicios. Hoy en día hay muchas actividades terapéuticas de memoria y todo eso. ¿Ha hecho eso alguien de aquí por si acaso? ¿Por qué lo hacemos? Porque aunque tenemos una capacidad, esa se puede ir perdiendo con el tiempo. En la vida cristiana es lo mismo. Caminamos con el Señor y debemos ejercitar la mente, pero la mente con fe. Porque si no nos vamos a olvidar de lo que Dios hizo ayer. Y eso fue uno de los grandes problemas de Israel. Muchas veces olvidaron lo que Dios había hecho antes y solo recordaban lo negativo. Se olvidaron que Dios abrió el Mar Rojo, pero se acordaban de cómo comían rico en Egipto. Esclavos, pero comiendo rico. Y extrañaban la comida de Egipto, la vida en Egipto, teniendo a Dios. Era una falta de memoria
una falta de retenimiento de las obras del Señor. Y eso suele pasar a la iglesia y suele pasar al cristiano. Se olvida de que Dios es fiel. Así que en esta gimnasia vamos cada uno de nosotros a recordar qué Dios hizo hoy antes de venir acá. ¿Qué Dios hizo? Y si no te acuerdas, revisa, a ver, desde que te despertaste. Encuentra las obras de Dios horas antes de venir acá. ¿Puedes hacerlo? Hágalo. Porque este es un ejercicio que tenemos que hacerlo siempre. Recordar al menos hace poco, hace horas, qué hizo Dios. Hay gente que por el estrés, por situaciones de trabajo, está tan presionado que, por ejemplo, tiende a olvidarse las llaves de la casa, las llaves del auto. ¿Le ha pasado? Sale al trabajo y ¿dónde puse las llaves? ¿Dónde dejé la billetera, el celular, el cargador? Y estamos ahí. Y no es que estamos enfermos, sino que no estamos ejercitados para retener las cosas. Con las obras de Dios lo mismo, hay que recordarnos qué hizo Dios. ¿Ya detectó algo? ¿Miró algo? ¿Sí? ¿Horas antes ya? Ok. Ahora, ¿qué hizo Dios ayer? ¿Qué hizo Dios ayer? Es entre usted y Dios. Mueva su mente, mueva su alma a recordar qué hizo Dios ayer. Algo debió haber hecho Dios. Claro que sí. Solo que a veces por la vida vamos afanados y damos por sentado que tengo que vivir porque el aire es gratis. No, sí, el aire es gratis, pero Dios te ha dado la vida. Entonces no nos movemos simplemente porque existimos, sino porque Dios quiere que existas. ¿Qué hizo Dios en tu vida ayer? ¿Qué hizo Dios el último mes? En mayo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso Abraham, cuando peregrinaba en el desierto, esperando la promesa de tener descendencia, en donde Dios les llevaba, él levantaba un altar. Tomaba piedras, ¿para qué? Para adorar a Dios, pero también para grabarse la memoria lo que Dios ha hecho. Para ser un cristiano de convicciones tenemos que tener hitos, altares donde marcamos lo que Dios hizo. Señalamos, resaltamos lo que Dios me dio. Ayer cobraste un dinero por la fidelidad de Dios. Ayer fuiste a comer en un restaurante por la fidelidad de Dios. Ayer fuiste a visitar a tus hijos o tus hijos te vinieron a visitar por la fidelidad de Dios. Ayer te acostaste a dormir en una cama por la fidelidad de Dios. Ayer tu esposa te besó, no porque eres guapo, por la fidelidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque usted no le tiene atrapado al esposo ni a la esposa. Es el amor de Dios obrando en nosotros para besar a alguien que nos ha lavado la boca todo el día. Entonces, no es todo amor, es fidelidad de Dios. Si vemos tras el telón de la vida, Dios está obrando. Por eso es importante cada día marcar lo que Dios ha hecho. Y la oración de la noche, la última del día, es para recordar todos los beneficios del Señor. Hace unos años, unos 2, 3 años, yo predicaba acá más de neurociencia, recordarán. Y me encantó un testimonio de una científica que estudia el cerebro humano, una japonesa, que ella contaba que su papá había perdido la memoria, pero que una de las cosas que su papá recordaba, primeramente era su nombre, le identificaba a ella más que a los demás, le identificaba historias con ella, pero de todos los demás había perdido ya su memoria. Y entonces ella evidenciaba cómo es importante la conexión entre las personas, porque cuando llegan enfermedades como esas, se recuerda lo más significativo. Con la vida, con las pruebas, nuestra memoria espiritual puede perderse, pero mientras más sea nuestra conexión con Dios, más fácilmente vamos a recordar, más fácilmente vamos a confiar de que si Dios me bendijo en 1985, Dios también me va a bendecir en el 2025. Si Dios me ayudó a pagar una deuda, también me va a ayudar a pagar otra deuda. Si Dios me sacó de un tiempo de enfermedad,
Él va a volver a obrar, Él es capaz de volver a obrar en otro tiempo de enfermedad. Eso es no olvidarnos de sus beneficios, porque recordar lo que Él hizo nos alimenta. El hombre sin Dios tiende a recordar lo negativo. El hombre con Dios recuerda primeramente las obras de Dios. Y entonces sabemos que no estamos aquí producto del azar, sino que Dios tiene propósito conmigo. Por eso me cuidó, por eso me protegió, por eso me levantó, por eso me proveyó, por eso estuvo conmigo, por eso, hasta llegar al presente. Y digo, no me olvido ninguno de sus beneficios, porque la buena memoria espiritual nos alimenta la fe de hoy. Todo lo que Dios hizo, el historial que Dios haya obrado, es una evidencia, es un argumento, es una prueba de que Dios sigue siendo fiel. Por eso no dejes pasar los días simplemente con la rutina de la vida. Siempre piensa qué Dios hizo hoy. Y antes de irte ya a dormir, en la última oración de la noche, haz una memoria, haz un ejercicio. ¿Qué hizo Dios hoy? Y te vas a dar cuenta que Dios hizo más y no lo percibimos en primera instancia, sino que cuando reflexionamos decimos, no, ese fue Dios. No, ese fue Dios. Dios estuvo detrás. Si hoy tengo comida en mi mesa, no es en sí porque yo trabajo mucho, es porque Dios te da la salud para trabajar y la oportunidad de trabajar. Y cuando ves la vida así, de esa manera, tu fe se mantiene activa. Quienes han grabado películas, han estado en un estudio de grabación, entienden mejor cómo se produjo esa obra, esa película. Los que vemos por las plataformas, por internet, las películas ya, el producto final, ni imaginamos todo lo que hubo detrás. Todos los efectos, todas las repeticiones de las escenas, todo el apoyo tecnológico que usaron. Pero quienes estuvieron ahí entienden mejor cómo se construyó, cómo se produjo esa obra. La vida real con Dios es darnos cuenta que detrás del producto final Dios estuvo trabajando. Dios hace más de lo que nosotros vemos inclusive. Dios hace más de lo que nosotros sentimos. Así que recordar las obras de Dios es sanador. Si alguien tiene problemas ahora de depresión, de ansiedad, es parte porque ha olvidado los beneficios de Dios. Más allá del desbalance químico que somos cada uno de nosotros o sufrimos, hay algo que nos sostiene y que nos ayuda a enfrentar la depresión y cualquier enfermedad emocional, porque esto no es nuevo, la humanidad viene esto viviéndolo hace tiempo. Pero la palabra de Dios, como el Salmos que acabamos de leer, busca a que no nos olvidemos de sus beneficios, porque aún está ahí la causa de nuestro buen estado emocional. El que se olvida de los beneficios de Dios y está pasando dificultades, comienza a estar nervioso. ¿Y ahora cómo les va a ayudar? ¿Y ahora a quién le va a importar? ¿Y ahora a quién busco? ¿Le ha pasado? Pero te olvidaste que hace 5 años, hace un año, hace un mes, ya Dios obró en otra situación. El mismo que abrió el mar Rojo, el mismo que abrió las aguas del Jordán, es el mismo que camina sobre las aguas de cualquier problema y puede rescatarnos. Entonces nuestra salud emocional también depende de mantener viva nuestra memoria con las obras de Dios. Cuando tú has pasado una deuda y lograste con la ayuda de Dios pagar esa deuda, te queda una evidencia de que Dios es fiel, de que Dios es el dueño del oro y la plata. Años después, por algo que no es irresponsabilidad, sino situaciones, caes en otra deuda. Tu memoria dice, ya Dios me ayudó a pagar una deuda. Hasta tuve que comer arroz con huevo. Hasta tuve que dejar de arrendar una casa grande y tuve que arrendar un cuarto nada más. Así que Dios volverá a ayudarme a salir de esta. El que tiene memoria de las obras de Dios, al enfrentar adversidades, no comienza a tambalear, no comienza a faltar el aire. Y ahora no comienza a sentir esa tensión por la situación, sino que dice, ya Dios obró antes, Dios volverá a hacerlo. No sé cómo, porque antes tampoco supe cómo, pero yo vi que Dios me rescató. Y entonces confías en Él
y tu salud emocional se mantiene tranquila. No estamos diciendo que el problema no es grande, no estamos minimizando la vida, estamos exaltando a Dios al recordar sus obras. Así que cierre sus ojos y vamos a elevar una primera oración esta mañana para celebrar la fidelidad de Dios. Dile gracias al Señor por lo que te está el Señor trayendo a tu memoria, de lo que Él ya obró, ya hizo. Y mientras tú oras, quizás yo voy a contarte cosas que he vivido y que he visto en otros, para que tengas idea de que Dios es tan bueno, es tan bueno. Hace 14 años el Señor nos trajo a esta iglesia, a mi esposa y a mí, para pastorear una iglesia con deudas. Y mientras la gente me decía, no aceptes porque vas a morir ahí, vas a terminar pagando tú la deuda, Dios nos demostró que Él es fiel con su pueblo. Así que yo doy gracias al Señor en esta primera parte, porque en un mes de junio del 2010 el Señor nos trajo a un lugar donde no había humanamente probabilidades, donde la gente se iría en pocos meses al saber de la deuda de esta iglesia. Pero Dios es fiel, Dios ha permanecido fiel con esta iglesia. Te conozco a ti, a la mayoría de los que están aquí, y he visto cómo Dios te ha cuidado. Así que doy gracias a Dios por tu vida, porque aunque tú has tambaleado, aunque algunos han caído y se han vuelto a levantar, ha sido por la fidelidad de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Enséñale a tu mente a valorar las obras de Dios. Tu mente tiene que estar entrenada para grabarse lo que Dios hace y no olvidarse, porque cuando vengan las dificultades, el enemigo vendrá a robarte la fe y a decirte: estás solo, no puedes más, estás abandonado. Pero el recordar que Dios ya había obrado en otras situaciones será las semillas de fe que Dios usará para levantarte de esa situación. Así que gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, papá, porque no nos has dejado ni nos dejarás, y no nos vamos a olvidar ninguno de tus beneficios, de un pan, de $1, de un segundo, de nada, Señor, porque todo viene de ti, por tu fidelidad. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Haga esto siempre y va a ver cómo usted no va a tener esos altos y bajos de que ay, hoy estoy aburrido, hoy no siento nada. No, porque cuando recuerdas lo que Dios ha hecho, tú estás agradecido, tú estás ahí sí empoderado, tú estás ahí más que con una mente positiva, tú estás con un enfoque correcto, puesto los ojos en Jesús, porque sabes que Él está obrando. Amén. Número 2, historias de fidelidad. La Biblia es una gran colección de historias de fidelidad. A la vez que se va revelando el plan de salvación, cómo Dios amó a este mundo y envió a su Hijo para que sea salvado, al mismo tiempo se va entretejiendo y se va evidenciando cuán grande es la fidelidad de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:13, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por cuánto tiempo más. Es el mismo siempre. Pero dice también, Hebreos es eso, ¿no? Hebreos 13:8-9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es innegable que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El problema es que estamos rodeados de doctrinas, de filosofías y ahora de creadores de contenidos que ofrecen cualquier tipo de idea. Y entonces, en ese bagaje de información, de razonamientos, tristemente mucha gente no tiene afirmado el corazón, como dice aquí, con la gracia, sino que tiene afirmada su fe con cosas que Dios podría darle. Voy a la iglesia porque necesito que Dios me sane. Voy a la iglesia porque quiero que Dios me salve.
Voy a la iglesia porque quiero que Dios me escuche, y en sí no está mal, pero esa no es la razón mayor para seguir al Señor. La razón mayor no es lo que Dios me puede dar, sino lo que Él ya me dio. Él me dio su propia vida. Él me dio su sangre para que yo tenga vida, para que yo sea una nueva persona. Entonces, aunque Jesucristo no cambia, la gente es la que cambia. Por los pensamientos, por las filosofías, por los razonamientos de gente. Hay gente a quien le fue mal en una iglesia y sale resentida y sale con la conclusión de que todas las iglesias son malas. Por una iglesia pagan todas. Hay gente que tiene alguna experiencia mala con un pastor, conmigo, y concluye de que todos los pastores son malos. No, solo yo soy el malo. Todos los demás son los buenos. ¿Sí? Así que no concluya, no haga de un caso una regla para todos. Satanás va a querer confundirte, aún con cosas buenas, aún con cosas que tú piensas que son justas. Hemos tenido aquí gente en la iglesia que se ha ido por injusticia según sus ojos, pero según nuestros ojos en ninguna manera fue injusticia. Y cuando digo nuestros ojos me refiero al liderazgo, no solamente a mí, porque acá tenemos un proceso para servir. Por ejemplo, la gente que llega acá, todo el mundo es bienvenido, bienvenida, pero para servir necesita seguir un proceso. Pero si no sigue ese proceso, no va a servir. ¿Es eso justo o injusto? ¿Es eso justo o injusto? Jesús formó a 12 personas, pero junto a él a más personas. Pero no todos conocieron de primera mano, a primera vista, todo lo que el Señor hizo. Así que su formación también fue dirigida, no fue del todo abierta para todos. Cuando Él se transfiguró en el monte, solo 3 discípulos estuvieron con Él. No es que a todos llamó, no. El Señor tuvo procesos formativos. Las iglesias tenemos también procesos formativos, organizativos, todos con un propósito: desarrollar un carácter de siervo. Entonces, hay gente que no ha aguantado ese proceso. Llega a la iglesia y dice: pastor, quiero servir, vengo de tal iglesia, yo soy baterista, yo más o menos diezmo 1,500 cada mes cuando me va mal, y quiero servir. Ayúdeme, deme un puesto en la iglesia. Y yo le digo: bienvenido, por favor, adelante sus diezmos para asegurarnos que realmente ama al Señor. No, jamás. Ah, qué bueno, bienvenido. Una carta de recomendación de su ex pastor. Plin, se acabó, no vuelve más. A otros no les digo traiga una carta de recomendación, les digo tiene que estar 6 meses a 1 año asistiendo para conocernos. Se acabó. Se acabó el llamado. Se acabó el impulso. ¿Soy una piedra en el camino? No. Soy un catalizador. Porque tus motivaciones se evidencian por tus acciones. Y si tanto te importa el ministerio, vas a formarte para ese ministerio, ¿o no? La vida no es solamente cuestión de intenciones, es de procesos. Es de procesos. Entonces, la gente tiene que saber que las iglesias también estamos abiertas para todos, pero todos necesitamos transitar un proceso formativo. Y es parte de la fidelidad de Dios, porque en esos procesos Dios obra con nosotros. Y todos los que se han aceptado, yo puedo ver cómo Dios comienza a obrarles en el carácter, en la paciencia, en la mansedumbre, en la comunicación, en abrirse, porque hay gente que viene con un molde y piensa que la vida es así. Y cuando viene acá hacemos las cosas de otra manera, entonces se abre a nuevas experiencias. ¡Wow! Eso es de Dios, porque Dios te está preparando para algo mayor. Cuando Dios abre nuestra mente, cuando Él expande nuestra vida, es porque también va a expandir el ministerio. Pero ser expandidos no es fácil, toma su tiempo. La Biblia es una gran colección de historias de hombres que soportaron el proceso. No fueron perfectos al inicio, pero soportaron. Por ejemplo, tenemos a Adán y Eva, precisamente, los primeros hombres, pero también los primeros en fallar a Dios. Pero Dios, que es fiel, en vez de matarlos, en vez de hacer borrón y cuenta nueva con la humanidad, al final solamente eran 2 pecadores,
No le costaba nada al Señor decir, bueno, Adán y Eva, gracias por su vida, voy a empezar con otro. Adán segundo y Eva María. Entonces, empieza una nueva creación. No, Dios les cobijó con su gracia. De hecho, el Señor va como si no supiera lo que pasa al huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y Adán qué hizo? Se escondió con Eva. ¿Dios sabía que estaban escondidos o le sorprendieron a Dios? No ganamos nada escondiéndonos. No ganas nada escondiéndote, alejándote de Dios. Te va peor. Ya lo ha probado, ¿no es cierto? Pero Dios no sabía que Adán y Eva estaban escondidos. Él sabía, pero Él es fiel. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te avergüenzas? Comienza a comunicarse, a hablar. La gracia de Dios es la que mantiene aún a hijos desobedientes con una esperanza de restauración. Porque si fuera por justicia, ni el más santo estuviese de pie. Es por su fidelidad. Entonces encontramos en Adán y Eva un ejemplo que nos alienta que aun cuando le hemos fallado al Señor, podemos tener acceso a su perdón. Por su fidelidad, Dios no aniquiló. De hecho, Caín, que no estaba en mi lista hoy, pero me acordé ahorita. Ustedes saben que Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Y saben que tuvo que salir desterrado. Pero cuando yo estudié la vida de Caín me sorprendió algo. La fidelidad de Dios aún para un homicida. Porque Caín tenía miedo de vagar y dijo, Señor, si alguien me encuentra me va a matar. ¿Y qué dijo el Señor? Pondré en ti una señal para que no te pase nada. Aún el peor de los pecadores puede recibir la misericordia de Dios. Esa es fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios entonces no la podemos conceptualizar fácilmente, porque es tan extrema que aún puede llegar a alcanzar a un pecador, a un asesino, a alguien que nos dañó, a alguien que nos lastimó. Aún esa persona, como yo, tenemos esperanza en el Señor. La Biblia es una gran colección de la fidelidad de Dios al extremo. Tenemos también a Noé, quien nunca imaginaba tener la vida que le tocó a él. 100 años construyendo algo que ni entendía bien para qué servía. 100 años sin el apoyo de su familia, porque no se ve que la familia estaba ahí apoyándole a don Noé. Estás trabajando, una agüita, un juguito, ven, descansa, mucho solo, una gorrita, nada. El pobre tuvo que dedicar 100 años y la gente se burlaba. ¿Qué estás haciendo con eso? Y él dijo, creo que va a haber una lluvia o algo así. Y el Señor me mandó a construir esto. Ay, qué loco. ¿Qué es lluvia? No ha existido eso. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir tanta lluvia? Pero el mundo era tan pecador que se necesitaba realmente una obra extrema de Dios. Y vemos cómo Dios salvó a Noé y su familia, porque Dios es fiel. Pero a veces nos va a costar trabajar años para ver un fruto. Así que no te desanimes si estás construyendo algo que Dios te mandó a hacer y no hay fruto todavía y no hay resultado. Cuando llegues a 100 hablamos. Y en vez de Noé vamos a poner tu caso. Pero no hay algo imposible que Dios no pueda hacer. Tal vez llevas orando 5 años por algo, por alguien, sigue orando. Dios es fiel, Él va a responder. Si el Señor te mandó a abrir un ministerio, el Señor te mandó a servir en la iglesia y todavía no hay resultados, no te muevas por los resultados, muévete por la fidelidad a Dios. Porque el ministerio, ¿quién nos dio? ¿Quién da el ministerio? ¿Los gringos? ¿Los líderes? ¿El pastor? ¿Quién da el ministerio? El Señor. Pero nosotros somos impacientes, no nos gusta esperar. No nos gusta trabajar tiempo, queremos ya ver resultados. Estudiamos que una empresa de X tamaño
necesita un mínimo de 5 a 10 o a 20 años para tener un retorno de toda la inversión y comenzar según el tiempo a generar utilidades. Y nosotros ya llevamos un mes y ya queremos ver resultados. La gente se pone un negocio y a los 6 meses ya quiere irse de vacaciones a Cancún. 6 meses, espérate un poco más. Procesos. La vida de los hombres de Dios fueron marcados no por los resultados, sino por la fidelidad de Dios. Noé, un solo producto en toda su vida, una embarcación. Pero en las manos de Dios, lo que se necesitaba para salvar una generación. Así que lo que tú tienes que hacer y cumplir, todavía quizás no has llegado ni a la mitad de la espera, ni del trabajo. Vemos también más adelante a Abraham, a David, a Ana, al profeta Elías, deseando morirse, deseando que Dios le quite la vida. A un profeta, alguien que tuvo que ver de primera mano cómo Dios mandó fuego del cielo y consumió un altar preparado para la gloria de Dios, pero mojado con muchos cántaros de agua. Ahora está botado por ahí, escondido por ahí, asustado, mal en sus emociones, diciendo: Señor, quítame la vida. Y yo sé que llegamos a algunos momentos donde en la vida tocamos fondo. Tocamos fondo y no sentimos vivir. Tocamos fondo y lo único que queremos es que se acabe todo. O tomar el primer avión o el primer bus y desaparecer. Y el Señor sabe que la vida consiste también en esos momentos tan bajos que a veces son innombrables, pero están en la palabra precisamente para darnos cuenta de cuán grande es la fidelidad de Dios. Porque Elías está diciendo: quítame la vida. ¿Dios le quitó la vida porque Él lo dijo? No. Porque cuando estamos mal solo vemos lo malo, pero necesitamos los ojos de Dios y confiar que Él ve más allá y tener esperanza de que algo mejor va a venir. Entonces, cuando estamos mal, no es justificación para hacer cosas malas, ni para echarnos para atrás, sino para lanzarnos a las manos de Dios. Porque Elías no sabía lo que pedía. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Le dio un sermón? No, le dijo: come y vuélvete a dormir. Le dio un tratamiento terapéutico increíble. En vez de decirle: Elías, ¿qué estás hablando? Pues no que eres mi siervo. No, dijo: levántate, come. Y le hizo dormir, porque el largo camino te espera. Dios sabe todo el desenlace de nuestra vida. Nosotros estamos a veces subiendo una colina y pensamos que la cima de esa colina es lo último que vamos a alcanzar a llegar. Pero cuando llegamos a esa colina nos damos cuenta que hay otra montaña más alta. Es cuestión a veces de perspectiva la vida. Tú desde abajo no ves ni entiendes todo lo que implicó o lo que implica llegar a esa cima. Pero cuando sabes que Dios es fiel, caminas paso a paso, porque más allá de la cima seguiré con Dios también. Caminaré con Él y veré cosas nuevas. Pero hoy que estás en un problema, ves todo hacia arriba y lo ves alto. Dios permanece fiel aunque nosotros no estemos bien. Dios permanece fiel aunque yo no me sienta bien. ¿Significa que Él me justifica? No, significa que Él me ama y se queda conmigo. ¿Pero para qué? Para levantarme. Porque también de Elías aprendemos que la tristeza dura un tiempo, que la depresión dura un tiempo, que el mal momento debe durar un tiempo y pasa más rápido mientras me quedo con Dios. La tristeza puede ser profunda, pero si estoy con Dios, el tiempo se acorta y paso rápido de ese capítulo de la tristeza a algo mejor que viene, porque luego Elías se levanta después de haber pasado comiendo y durmiendo, tiene fuerzas y se va al monte de Dios, y allá Dios hace una obra especial. Así que la vida continúa. Si perdiste un trabajo, la vida continúa. Si perdiste un ser querido, la vida
Continúa. Y cuando me refiero a la vida, no me refiero a la existencia, sino que con Dios todavía hay mejores capítulos que yo puedo vivir. Con Dios todavía hay tramos más especiales que voy a vivir con Él. La vida del profeta Elías no fue la misma que después de ese momento en el monte. En tus peores situaciones, descansa en Dios, busca su presencia. Y terminaría todo el día y la vida explicando de cuántos casos de fidelidad hay en la Biblia que nos muestran que nosotros no somos diferentes a esos siervos. También ellos fueron de carne y hueso. También ellos pasaron por situaciones que a nosotros nos toca vivir. ¿Quién siendo bueno no ha enfermado? Pablo vivió enfermo. Pero la enfermedad no determinó su felicidad. Su felicidad era Cristo y hacer la obra del Señor. Así que en esta segunda parte yo quiero animarte a escribir mejores capítulos con Dios. No sé cómo haya sido tu vida hasta ahora, ascendente o en zigzag, subidas y bajadas, o quizás solo hacia abajo. No sé cómo ha sido tu vida, pero yo conozco un Dios que puede levantar al que se sienta más hundido, al que se sienta más desconsolado, al que se sienta con ganas aún de morir, porque cuando estamos en la presencia de Dios tenemos nueva vida y esa vida va más allá de nuestro sentido humano. Así que cierra tus ojos, vamos a tener una segunda oración. Mientras oras, quiero leerte lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, si has fallado, si has pecado, si hasta ahora tu vida ha sido de tumbo en tumbo, de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, hoy el Señor quiere poner un punto final. Y Él puede poner un punto final a esa tendencia, porque si nosotros confiamos en Él, Él va a traer todo lo que ha preparado para nosotros. Entrégale completamente tu vida al Señor. No te pongas a calcular, a analizar, no, primero ponte a confiar. Cuando el Señor caminaba sobre las aguas y Pedro le vio, dijo: si eres tú, manda que yo vaya. No le preguntó: ¿y cómo haces para no hundirte? ¿Cómo haces para flotar? No le pidió detalles técnicos. Y cuando camine, tengo que asentar más el talón o los dedos, y cómo tengo que balancear el cuerpo. Yo sé que eso se necesita saber, pero primero es confiar en Dios. Señor, te pido por esta iglesia, para que levantes una generación de hombres que junto a ti escribimos grandes capítulos de fe, grandes capítulos, Señor, que testifiquen y glorifiquen tu nombre, papá. Oro por quienes hasta ahora han venido de fracaso en fracaso, de tristeza en tristeza, pero tú estás en este lugar. Y donde tú estás, Señor, hay vida. Donde tú estás, Señor, hay esperanza. Y yo sé que si alguien hoy necesita ponerse a cuentas con el Señor, puede hacerlo. Ponte a cuentas con el Señor. Muchas veces el primer enemigo, el peor enemigo, no está afuera, sino adentro de nosotros. Son nuestras dudas, nuestros temores, son nuestras mentalidades, nuestras culturas inclusive. Nuestra forma de ser tiene que ser reinventada. Hay gente que no es pecadora, pero es testaruda. Le cuesta confiar, le cuesta entender. Hay gente que canta, sirve, pero en su mente hay bloqueos. No ha aprendido a confiar. Quiere entender primero para confiar. Pero la vida no consiste en cuánto entendemos la vida, sino en que estamos con el Señor. Y el Señor nos hace entender la vida. Señor, oro por una iglesia fiel, hombres y mujeres, que junto a ti, papá, vivamos los mejores capítulos en adelante. Rompe esas tendencias y aún maldiciones. Si alguien se siente que ha sido maldecido, que está pagando, que alguien ha hecho algún trabajo de brujería o de maldad contra ti, en el nombre del Señor Jesús rompemos toda maldición.
porque cuando el Señor se involucra con alguien, su poder quita y anula todo lo malo. Así que si alguien te hizo algún trabajo para que te vaya mal, para que el negocio no prospere, para que no vendas, para que no estés en ese empleo, hoy aférrate al Señor y el Señor romperá toda maldad, toda malicia, toda cadena, todo muro, porque el Señor es fiel. Si nosotros permanecemos aún infieles, Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. Y si Él decidió amarte a ti, te amará para siempre. Te amará en toda circunstancia. Confía en el Señor, nuestro Salvador. Amén. La tercera, la cruz es el gran símbolo de la fidelidad. Hemos visto los dos primeros puntos. ¿Recuerdan? El primero, nunca debemos olvidarnos de que Dios es fiel. Y número dos, las grandes historias de fidelidad. Y acá las contamos de vez en cuando. Y por cierto, en el próximo mes vamos a grabar y quiero invitarlo a hacerlo abierto. Voy a invitar a todo aquel que quiera eternizar o ponerlo ahí permanentemente su testimonio de cuando el Señor llegó a su corazón. Estaba dando cuenta navegando las redes sociales que como iglesias no estamos ofreciendo una ventana de bendición a través de testimonios. Esto lo hacíamos antes en los cultos, recuerdan, hace años atrás. Pero hoy vamos a usar nuestros recursos para inmortalizar nuestros testimonios. ¿Cuándo llegó el Señor a su vida? Hable conmigo, coordinamos, agendamos y hacemos esta serie que la vamos a poner en nuestras redes sociales. A alguien Dios alcanzará con tu testimonio de vida. Unos el testimonio de salvación y otros testimonios de milagros, testimonios de sanidades. Yo sé que aquí hay gente que ha sido sanada por la mano de Dios. Vamos a inmortalizar tu testimonio en el mes de julio. Vamos a grabarlo y lo vamos a producir. Y que Dios use lo que Él mismo hizo contigo para alcanzar a otros. Porque hay gente que tiene una enfermedad que para ti ya es historia, porque ya Dios te sanó. Pero otros recién están navegando ese mar de enfermedad y necesitan ser ministrados por alguien. Así que la invitación está abierta en el mes de julio. Solamente hable conmigo o con Alejito si es el caso, para coordinar su grabación. Número 3, la cruz es el gran símbolo de la fidelidad. Tenemos la naturaleza que cuenta la gloria del Señor, pero como Dios sabe que el hombre es de memoria corta y fácil de olvidar, el Señor mismo transformó el símbolo que era de tortura, de penitencia, de castigo, que era la cruz hasta antes de Jesús, lo transformó y le dio un nuevo significado. La cruz como tal es la señal más visible, el símbolo más común con el cual podemos recordar que Dios es fiel. Porque el Señor vino, no porque la humanidad le hubiese pedido que venga, sino porque Él decidió amarnos, porque Él decidió enviar a su Hijo. Entonces la cruz representa todo lo que Dios ha hecho para demostrarme y para alcanzarme en su fidelidad. Por eso nosotros tenemos acá dos cruces, ¿no? Una aquí y una afuera. No es tanto por tradición, sino por lo que significa. En el tiempo de la pandemia, cuando nos robaron acá en la propiedad, yo tuve un celo santo obviamente por lo que había pasado y entonces movilicé a la iglesia a mejorar la seguridad y de una vez hablando con Dios, si el diablo nos quitó $1,000, nosotros vamos a invertir $10,000 en mejorar nuestra fachada, a tener una cabina de control, a instalar mejores cosas. Satanás nos dio un golpe de izquierda, pero nosotros le dimos uno de derecha. Y una de las cosas claves fue poner una cruz afuera, porque es una época donde hay muchos demonios sueltos, hay legiones de demonios sueltos. Y es una época en que el mundo se está corrompiendo más. Y entonces pusimos la cruz, falta terminarla porque hay que poner la luz también. Vamos a ponerle luz para que aún sea más notoria. Pero en sí la cruz como material, como figura, no tiene poder. Es lo que representa, es lo que significa. Significa que Dios fue tan fiel
que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo dio por perdido. Y ahí estaba yo también. Porque aparte de ser pastor, yo soy un hijo de Dios, obviamente. Y yo valoro el día que el Señor llegó a mi vida. Yo lo recuerdo. ¿Tú recuerdas? Y yo lo atesoro en mi mente. Cuando he pasado los peores momentos, el Señor me lleva a esa noche de Viernes Santo a mis 13 años, aceptándole a Él en mi corazón como mi Señor y Salvador. Pasé a un altar muchísimo más pequeño que este, con poquísimas personas. Cuando el predicador dijo: ¿quiénes quieren recibir a Jesús como su Señor? Yo ya había pasado, porque desde antes ya el Señor había tocado mi corazón. ¿Cuándo el Señor llegó a tu vida? Ahí debe estar grabada una cruz, no de tormento, sino de victoria. ¿Cuándo llegó? ¿Hace un año? ¿Hace 10 años? Celebrar la fidelidad de Dios también implica saber que un día yo nací de nuevo. Y si no lo sabes hoy, bautiza una fecha aunque sea. Como la gente que está en los orfanatos, los niños que a veces no se saben su fecha, simplemente le ponen 1 de enero. Le ponen alguna fecha para recordar. ¿Sabes cuándo el Señor llegó a tu vida? Ah, no sabes, pero eso sí: Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame, levántame, multiplícame. Pero no sabes cuándo el Señor llegó, porque ese es el mayor regalo de gracia que el Señor te ha dado. Más que ayudarte a pagar deudas, el Señor pagó la deuda mayor de tu vida. ¿Amén o no? Así que vamos a tomar ya mismo unos minutos para agradecer al Señor cuando llegó a mi vida. Ahora, cuando el Señor llegó a mi vida no significó que no volví a tener momentos, lapsus brutos, situaciones terribles como las que he contado acá, porque creí en el evolucionismo por muchos años. Leí a Darwin y luego investigué un poco más y me convenció. ¿Recuerdan que yo he contado eso? Y que yo quería ser un investigador antropológico, en cierta manera, para evidenciar quién está más cerca de la herencia genética de los simios, porque algunos tienen algún parecido. Entonces a lo mejor hoy encontramos un vínculo. ¿Para qué estar buscando al Homo sapiens y al eslabón perdido? Quizás por ahí mismo está. Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de la depresión a los 19 años, cuando no pude graduarme y perdí una beca para estudiar arquitectura en otro país, y solo sentía ganas de matar a ese profesor que me dejó de grado por haber defendido yo a uno de mis compañeros. Yo fui presidente de liga estudiantil y como líder estudiantil alcé la voz por mi compañero, y entonces sentenciado el resto del año a un maltrato increíble. Y cuando todos celebraban el triunfo de Jefferson Pérez en las Olimpiadas, ese día yo estaba llorando en mi corazón adentro, porque el rector me había dicho: ven nomás con tu uniforme, ahí te hacemos tomar el examen por otro profesor y te gradúas con tus compañeros. Y yo fui uniformado y nunca pasó nada de eso, porque todos se desconcentraron con la marcha olímpica. ¿Y sabes lo que es estar ahí y perder algo que pudo haber sido diferente en tu vida? Solo Dios pudo rescatarme. Y solo Dios pudo rescatarme el día que yo me lancé a un auto para suicidarme. Por eso el día que Dios llegó a tu corazón no es cualquier día. Es el día que la gracia de Dios te cobijó, me cobijó. A los 19 años yo intenté suicidarme. Lo hice. Soy un milagro de Dios en vida. No me pasó nada, algo sucedió, pero sobre todo algo dentro de mí cambió. Todos esos espíritus de tristeza, de depresión, de muerte, porque yo amaba morir ese momento. Yo no estaba temblando como me mato, no me mato. No, yo deseaba morir. Yo estaba decidido a morir. Pero 6 años atrás Dios había entrado en mi corazón. Estaba conviviendo con el mal, pero ese milagro, esa noche marcó un antes y un después. Así que entiendo lo que es estar ahí cuando no puedes más, cuando no sientes más,
cuando no ves más, y aun cuando deseas lo malo, aun cuando deseas acabar con tu vida. La fidelidad de Dios es recordada cada vez que vemos la cruz. Yo siempre recuerdo eso. Si estoy aquí, es por Él. Si quedé con vida, es por Él. Y si Él quitó todo eso que había dentro de mí, alrededor de mí, fue Él, no fui yo. No fue el dinero ni nada de este mundo. Así que, ¿recuerdas cuando el Señor entró a tu vida? Él no se equivocó. Aunque ahora tu vida quizás no vaya bien, Él tiene planes mayores de lo que tú ves hasta ahora. Él puede obrar en ti cosas que nunca pensabas. Y la noche después de lo que pasó, yo dormí como apenas 3 horas y me levanté como si hubiese dormido años. Una carga dentro de mí, todo eso que estaba ahí negro, oscuro, salió de mi vida. Y lo primero que hice fue despertarme como a las 5 de la mañana, leer la Biblia. Y el Señor me llevó a Proverbios, donde dice que Dios al hijo que ama disciplina. Y entendí que lo que yo había estado viviendo era parte de su propósito. Y a las 6 de la mañana me fui al tanque de agua afuera del dormitorio donde yo vivía y me bañé, porque no me había bañado un buen tiempo. No 6 meses tal vez, no haber sido tanto. No exageren tampoco, es 6 meses, pero por aquí poco más café de lo normal. Y a las 6 de la mañana estoy bañándome para irme al trabajo como si recién empezara a vivir. Y lo primero que hice en clases fue decir a los niños que yo daba clases: vamos a empezar la clase hoy orando. No les había hecho orar antes. Una nueva vida, una nueva etapa por la fidelidad de Dios. Nuestras horas más oscuras van a pasar mientras más estemos confiados en el Señor. Pero no debemos permitir que Satanás nos aparte de la fidelidad de Dios. Y yo había permitido por 6 años, aunque tenía fe, aunque tenía ganas, no había echado raíces en el reino de Dios. Y entonces era un joven fluctuante, bien intencionado, con capacidades, pero confundido. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, versículo 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el corazón de un pastor, es el corazón de un siervo. Pablo diciendo a los corintios que les cela con el amor de Dios para presentarles a un solo esposo, para ser fieles a un solo esposo. Y como si fuesen una virgen, aunque espiritualmente la iglesia de Corinto ni nosotros hemos sido fieles totalmente al Señor. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás no va a dejar que tú le sirvas a Dios, que tú te consagres a Él, que tú te comprometas con Él, que tú le busques a Dios. Él va a querer engañarte y lo hace por los sentidos. Es la época de los sentidos. Es el tiempo en el que vivimos por lo que sentimos. No lo hago porque no lo siento, o lo hago porque lo siento. Nosotros no vivimos por sentidos, vivimos por la palabra de Dios. Así que no dejes que Satanás te aparte de la fidelidad de Dios. Tú estás viendo el mundo oscuro porque tienes lentes oscuros. Yo miraba a los 19 años el mundo oscuro y el mundo sigue siendo el mismo, inclusive hasta peor que antes. Lo que cambió no fue el mundo, fue la obra de Dios en mi vida. Tú no necesitas que el mundo cambie, tú necesitas primero cambiar en Dios, ser sanado en el Señor, enfocarte nuevamente en lo verdadero. Cuida tu confianza en Dios, porque antes que robarte dinero, Satanás siempre va a robar tu fe. Lo siguiente, debemos
celebrar que Dios es fiel. Y esta es una decisión más que un deseo. Es una decisión de vida de aquí en adelante. Les contaba que cuando pasó lo que yo viví esa noche a mis 19 años, al siguiente día fue como respirar un nuevo aire, hasta lavé mi ropa que había estado guardada mucho tiempo. Comencé a sonreír más, comencé a abrazar más. Dios había puesto un nuevo impulso en mi vida y entendí que había estado hasta ese momento dudando de Dios y no había estado celebrando su vida, sus obras. La cruz nos invita a celebrar que Dios nos ama, que Dios obra y que Dios vendrá por la iglesia. Vivo y viviré hasta cuando Dios quiera, predicando de su regreso y preparando a la iglesia para su retorno. Aunque algunos se vayan, aunque algunos no se consagren, aunque algunos sean más duros que otros, porque créame, en el ministerio uno conoce a la gente. Hay gente a quien le das un consejo y enseguida lo pone. Bueno, primero lo pone, vamos por lo positivo. Pero la gran mayoría le das un consejo, no lo hace. Le das un consejo, viene la segunda, la tercera, la quinta, la sexta vez con el mismo problema. Como pastores entendemos esos vaivenes de la gente. Pero cuando tú entiendes que Dios está contigo y a lo que te llamó, celebras que Dios es fiel. Celebras las obras del Señor. Dice Salmos 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La fidelidad de Dios no solamente se conoce ni se escucha, se celebra. Se celebra. Y los cristianos no necesitamos ni cerveza, ni música, ni hombres, ni mujeres, ni paseos para celebrar. Nos basta a Dios. Es suficiente saber que estamos con Él y que Él está con nosotros. Y eso nos da esperanza, seguridad, nos da aliento, nos da una nueva vida. Así que cambia tu matiz, cambia el tono de tus días. Mañana lunes no digas, otra semana más que empieza. Humanamente, yo lo he dicho o lo decía. Pero debe haber un punto de tu madurez donde ya no es, otra semana más, sino, otra semana más. Gracias a Dios. Nadie dice que es fácil trabajar, pero saber que con Dios cuentas aún para todo es motivo de celebrar. Así que cambia tus palabras, tu lenguaje, tu óptica de vida y mira a Cristo detrás de todo. Celebra y danza en cada temporada. Hay una promesa con la que quiero terminar esta mañana. Nos ponemos de pie, Deuteronomio 7:9. Vamos a leerla. Y esta es una de las muestras de que Dios seguirá siendo fiel. No entiendo qué va a pasar mañana, no he entendido eso en los últimos 10 años, pero he visto la fidelidad de Dios. No sé qué me depara a mí con mi familia de aquí a 5 o 10 años del tiempo, solo sé que Dios va a seguir siendo fiel y celebro esa fidelidad. Nosotros no necesitamos recibir para celebrar. Nosotros ya celebramos porque el que nos puede dar está con nosotros. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Por cuánto tiempo? Dios seguirá siendo fiel hasta por 1000 generaciones. Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos y en adelante hasta cuando el Señor venga, Él seguirá siendo fiel. ¿Acaso eso no es digno de ser celebrado? Y tú celebras que el Barcelona va a ser campeón el próximo año.
y tú esperas comprarte ese carro que a ti te gusta para celebrar. Y tú esperas tener la vida que siempre has soñado para celebrar. Nosotros no esperamos, ya tenemos por qué celebrar. Tenemos la fidelidad de Dios. Y Él va a estar siendo fiel hasta por 1000. Ni estaremos en esta vida. Pero lo que hoy celebramos, también celebrarán nuestros hijos. Lo entenderá nuestra descendencia. Cierra tus ojos y bendecimos y oramos por quienes nos acompañaron hoy en esta transmisión. Que Dios sea fiel con ustedes. Cierra tus ojos.